Bienvenidos. Hoy realizaremos el diagnóstico de los sensores del sistema de inyección CRDI para determinar los parámetros de trabajo. Empezamos. En la actualidad, la inyección electrónica diésel es considerada la mejor forma de mantener la mezcla estequiométrica. Por eso es preciso monitorear los parámetros de funcionamiento del motor a través de los sensores que envían la información a la unidad de control. Esta unidad necesita la información de los sensores que monitorean la sincronización del motor, la temperatura del aire y del refrigerante, la cantidad de aire aspirado, la posición del acelerador, entre otros. Asimismo, los sensores para su funcionamiento generalmente necesitan de alimentación positiva, señal y de masa o tierra. Para realizar las pruebas de los sensores es necesario identificar la codificación alfanumérica y el color de los cables. Luego medir la tensión en la posición de coeo con el socket desconectado y en la posición de coer. Una vez reconocido el terminal de señal, se obtiene el oscilograma. Considerando estos parámetros, es importante identificar la ubicación de los sensores y su funcionamiento. Entre los principales sensores está el de presión del riel FRP, que se encuentra en el riel de inyección. El mismo se encarga de detectar la presión de combustible en el riel mediante la variación de tensión y suministro a una señal a la unidad de control en función de la presión existente. Por otro lado, el sensor APP, ubicado en el pedal del acelerador, incorpora dos señales provenientes de dos potenciómetros que varían el voltaje, dependiendo del grado de apertura o cierre del pedal.
El sensor MAP, situado en la admisión junto al depurador, tiene en su interior un fino alambre de platino que se calienta a una temperatura constante de hasta 200 grados cuando el motor está en marcha. Dicha temperatura tenderá a reducirse por el enfriamiento que provoca la corriente de aire. Cabe mencionar que a menor caudal de aire, menor tensión circula por el cable de señal. En cambio, el sensor MAP se localiza en la ECU. Debido al material piezoeléctrico varía su resistencia eléctrica a medida que se somete a la presión del vacío del aire en el múltiple de admisión o colector. Asimismo, el sensor CKP se encuentra en la parte intermedia, delantera o posterior del cigüeñal. Es un dispositivo magnético que produce voltaje a partir de la acción del mismo sensor y de una rueda fónica con dientes perdidos. Emite una tensión que la ECU interpreta como el número de revoluciones del motor. Por otra parte, el sensor CMP se aloja en uno de los extremos del árbol de levas junto a un engranaje. El mismo genera un voltaje que muestra la fase del primer cilindro, haciendo que la ECU emita una señal en el momento preciso para la inyección del combustible. El sensor IAT es un termistor o resistencia térmica que no solo sensa la temperatura, sino que se ajusta al grado variable, a mayor calor, menor resistencia. Esta pieza se ubica en la admisión o en conjunto con el sensor MAP. Por el contrario, el sensor ST, situado en la culata o en una toma del sistema de refrigeración, es de coeficiente de temperatura negativo. La resistencia va a disminuir cuando se eleve la temperatura. Si la resistencia sube, se debe a que la temperatura está baja.
Los sensores del sistema CRDI envían la señal de los diferentes parámetros de funcionamiento del motor diésel a la unidad de control electrónico. Gracias, hasta la próxima.